Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. 24 horas en Noticiero Los Paraguayos aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Continúan las negociaciones. ¿Quién llega a la Cámara de Senadores a la presidencia del próximo Congreso Nacional a partir del 1 de julio? En instantes todos los detalles. Creemos que tenemos todos estos días para llegar a los 23 votos. Estamos esperando algunas decisiones de la bancada de Fuerza Republicana. Tenemos que llevar adelante como oposición. Sabemos que es importante la presencia de ellos en este espacio. Fin de semana a balazos, una ola de extrema violencia en donde se presentaron casos de muertes relacionadas tanto al narcotráfico y crimen organizado, hasta inclusive algunos en ronda de tragos. El guardia salió y me empezó a disparar y le acertó a mi hermano. ¿Cuántos disparos hizo el guardia? 4 por ahí. Perdió la vida el joven Carlos González, paraguayo soltero de 29 años, oriundo de Uyau. Y también esta noche en 24 horas, la evolución de la música, del vinilo al cassette y toda su evolución. Nos pasaron del acetato al vinilo, del vinilo al reel, del reel al cassette, del cassette al compact. Y después nos dijeron, no, online nomás todo, streaming. En realidad todo suena muy bien. Por eso algunos queremos conservar los formatos originales para mostrar cómo sonaba también esto, y era impecable. Escuchar lo que suena un cassette. Vamos a hablar de una fiesta de San Juan. Lastimosamente, un hombre fue brutalmente agredido a machetazos. Esto a la salida de este evento ocurrió en el barrio Trinidad. Esta es la manera en que atacaban a Miguel Ángel Benítez, un hombre de 45 años en el barrio Santa Rosa del barrio Trinidad de Asunción, luego de una fiesta de San Juan en la noche del sábado que reunía justamente a toda la comunidad. Sin embargo, se desencadenó una trifulca, una cuestión confusa porque, según explican, la pelea comenzó entre las mujeres, luego se extendió hacia los varones y ya posteriormente el ensañamiento contra este hombre, a quien le fracturaron ambos brazos en diferentes partes, lesiones graves en la cabeza y el rostro e incluso la pierna, según explicaba su hermano. Primero fueron entre mujeres, después fueron entre hombres. Y del sentido cómo llegó hasta acá, hasta mi casa, todavía no entiendo. Todavía tampoco no descifro la razón del por qué hasta así se enseñaron con mi hermano. Y lo que, como se ve en el video, él se está arribando para allá. Después ellos vienen atacándole directamente. Y con un palo de hierro, como me dijo mi hermano, era un caño de hierro y machete. Y el muchacho, cuando le tiraban ahí en el suelo, empezaron ahí a ensañándole, quilombo le hicieron ahí. Yo no entiendo la razón del por qué así se ensañaron con mi hermano. Claro. Ambos brazos tienen rotos y ayer salió de la cirugía anoche. Creo que le pusieron clavo o algo así. Ambos lados. De para acá. O sea, fracturas múltiples. Múltiples fracturas y la muñeca. La muñeca creo que le dijo el doctor que va a tardar un tiempo en sanar, porque se retiene más fracturado, porque dobló así la muñeca, le rompieron todo. Y el tema de la cabeza y la cara es impresionante, los cortes que tiene y la parte de la cabeza, que son como 7, 8 cortes tiene. Los familiares realizaron la denuncia ante la comisaría de la zona. Ahora esperan que el Ministerio Público pueda tomar cartas en el asunto porque, según lamentaron, los atacantes de Miguel Ángel al día siguiente participaban de un encuentro deportivo, siguen recorriendo aquí por el barrio sin ningún inconveniente y aparentemente esta no sería la primera vez que atacan violentamente a otras personas.
Y este caso que nos llega desde la zona de Areguá es realmente lamentable porque fíjense lo que puede causar un borracho al volante, un aparatoso choque. ¿Cómo empezaba esto? Perdía el control de su vehículo y fíjense a dónde fue a parar, a un puesto de artesanías. De esta manera quedó esta camioneta que fue guiada por un hombre de 34 años quien dio positivo al alcotés. Generó todo tipo de destrozos a una artesana. Malísimo. Amaneco así, que ayer tuve una buena venta en la venta de la frutilla, hoy amaneco así, sin mi bicicooler, mi toldo, destrozado el auto. Con tanto sacrificio uno hace esto, ¿verdad? Se trabaja, ¿verdad? Para tener un poquito de cada cosa. Y viene un borracho y ahora ya no tengo nada. El propietario de esta camioneta llegó hasta este lugar y dijo desconocer al conductor de este vehículo. El señor ni le conozco. Yo me bajé a comprar para mi cena y en la estación de servicio, no sé si conocer rapidito, y en ese interín él secuestró mi vehículo. Prácticamente secuestró y después viene un... ¿No le conocía a él? No, ni contacto no tengo con él. Yo dejé en marcha y me bajé a la estación de servicio a comprar algo. Y cuando salgo ya no encuentro más. Ya no encuentro más mi vehículo. En 5 minutos viene un muchacho y me dice, me conoció a mí, pues. Y mi camioneta acá hizo un accidente. Viene y me dice a mí, mira la camioneta, mi tío, pues tiene accidente, vamos a ver. Con el muchacho que yo estaba con él, le digo, ya, mira en la mañana y vine, me encontré con este problema. Sin embargo, fuimos hasta la comisaría 18, donde el comisario Felipe González confirmó que se trataba de su empleado. Él era el jefe de este conductor ebrio. Él mismo mencionó que su patrón le había prestado el vehículo, justamente según la versión del conductor de este. Se apersonó un amigo y le dijo si le podía acercar hasta la ciudad de Itagua al dueño de la camioneta. El dueño de la camioneta accedió y le manifestó al que estaba al lado que le pueda llevar porque él ya estaba tomado. Y entonces este sujeto, según él mismo, agarró la camioneta y llevó. En ese transcurso, según dijo, que se durmió en el volante y pasó el hecho. A pesar de todo lo que sufrió, ella siguió trabajando, ya está preparando las primeras planteras como para poder comercializar nuevamente. El perjuicio que ocasionó a la propietaria rondaría unos 50 millones de guaraníes aproximadamente, sumando todo lo que destruyó desde el automóvil, bicicooler y también la parte de artesanía. Hablamos ahora de este primer caso de extrema violencia que se producía en Villaú, departamento de Concepción. Ya rápidamente vamos a observar imágenes de circuito cerrado de este momento. Insomnia se llama una conocida discoteca de Villaú, lugar en donde ya se produjeron hechos similares. Vemos en imágenes el momento en el cual inclusive se produce un intercambio de disparos. Básicamente todas las personas que están en escena portan un arma de fuego, inclusive algunas automáticas de grueso calibre sin ningún tipo de documentación, por lo que podemos presumir, pero este es el momento más impactante, cuando el agresor, identificado como José Díaz, comienza a realizar los tiros que acabaron con la vida de Carlos Aníbal. Carlos Aníbal, que es el nombre de la víctima y que falleció ya una vez derivado al hospital de esta localidad, llegó sin signos de vida. Carlos Aníbal González Vareiro. Si bien él fue trasladado hasta un centro asistencial, ya aparentemente desde el sitio en donde se producen los disparos fue trasladado sin vida. Pero fíjense cómo se produce este hecho y cómo también termina herida la hermana que intenta evitar este ataque. O sea, el hombre produce los disparos, asesina al hermano de la mujer y ella aparece en escena corriendo, intenta evitarlo, inclusive logra desestabilizar al agresor, al homicida, y en su afán también termina herida de bala. Ahí inclusive
vemos al cómplice del asesino realizar otros tiros para dispersar a un grupo de personas que en todo momento desde lejos intentaba evitar esta terrible escena. ¿Qué es lo que pasó? Finalmente hay varias hipótesis en torno a este crimen, pero no hay que dejar de mencionar una situación. José Díaz es un joven que estaba con medidas alternativas a la prisión y ya fue protagonista de un hecho similar. ¿Recuerdan el caso de intento de homicidio contra un colega en esa parte del país, un colega y animador? José Díaz es el hijastro de un conocido concejal de la zona de Villaú. Perdió la vida el joven Carlos González, paraguayo soltero de 29 años, oriundo de Villaú. Este joven estaba con un grupo de amigos compartiendo en la discoteca y al salir del lugar, en el momento que salían, se encontraba ahí dos personas que empezaron a efectuar disparos al aire y en ese lapso se le disparó también a Carlos González a la altura del tórax. Él se acercó para que le dijo para que dejen de efectuar disparos en el lugar y ahí le alcanzó uno de los proyectiles a la altura del tórax que inmediatamente le llevaron hasta el hospital donde ya llegó sin signo de vida este joven. Estas dos personas tenían pistolas, las dos personas tenían pistolas. En el lugar se tiene circuito cerrado. Con relación a eso, es muy evidente que tenían pistola porque en el lugar también personal de criminalística recogieron 11 vainillas. 11 vainillas y también se encontraba en el lugar la hermana del fallecido y un grupo de jóvenes que le reconocen plenamente. Ya se tiene identificado a uno de los autores del disparo. Bueno, por otra parte, cabe destacar que en horas de la tarde se llevaron a cabo una serie de allanamientos siempre en la ciudad de Villaú en búsqueda de José Díaz. Sin embargo, estos procedimientos fueron infructuosos. Tiene antecedentes penales por intento de homicidio y lesión grave. Y el juez que llamativamente le otorgó medidas alternativas a la prisión, restricciones como la exportación de armas e inclusive la de consumir bebidas alcohólicas, es el juez David Argüello de esa localidad. El juez termina dándole esta posibilidad de que de alguna u otra manera quede en libertad. Él seguía asistiendo a los locales de diversión, entre comillas, muy peligroso el hombre, por cierto, ya que cuenta con antecedentes, anda armado y aparentemente cuenta con cierto tipo de protección, además de ser familiar directo de un concejal de la zona. Vamos a hablar de una nueva denuncia por presunta evasión fiscal que presentó ante el Ministerio Público la Dirección General de Aduanas. Esta vez, la Fiscalía recuerda que ya existe una primera denuncia contra empresarios de frontera dedicados al rubro de la electrónica. La presentación de facturas falsas es de los años 2014 al 2018. En esta segunda denuncia remitida al Ministerio Público se incluyen intentos de evasiones desde el año 2019, hasta ahora. Según el director de aduanas, la falsedad de los documentos presentados por los importadores locales fue confirmada por las autoridades de los Estados Unidos. Julio Fernández evitó hablar del monto evadido y de quiénes serían los evasores. No quiero dar muchos detalles, ¿verdad? Pero sí que se empezó una investigación de 2014-2018 en su momento, fue operativo llamada y ahora por supuesto que se va a ampliar 2019 hasta la fecha.
Pero digamos, este caso, tenemos casos particulares ahora que van a salir a luz en la brevedad. Por ahora no quiero dar ni más información porque también ya reportamos a la Fiscalía. ¿De qué rubro más o menos? Electrónica principalmente digamos de Estados Unidos. ¿Y presentaban factura que no corresponde? Exacto, si tenemos reportes oficiales de Estados Unidos diciéndonos esta factura no corresponde. Básicamente el tema de electrónica, celulares de alta gama, ese tipo de cosas, yo creo que ellos estaban jugando, muchos de ellos están jugando con que no se va a tener la información precisa. Bueno, tarda a veces pero llega. Así que para todo ese sector que importa, que está trayendo, que sabemos que bajan también a veces en puertos, en aeropuertos cercanos y tratan de meter por tierra, mejor que paguen sus impuestos, no son altos los impuestos, y aquellos empresarios que utilizan intermediarios que tengan también cuidado porque esto puede, digamos, va a tener una consecuencia. Seguramente esto va a tener su tiempo, no sé si nos va a dar tiempo a nosotros como autoridad en la plena intervención, pero arranca ahora. Bueno, presten mucha atención a este caso que les vamos a contar porque es realmente extremo. Un septuagenario sobrevivió prácticamente de milagro después de ser víctima de una brutal golpiza por parte de su propio hijo. Se trata de un caso con imágenes muy sensibles que conmueve a toda la comunidad de Canindeyú. Tendido en el suelo en la más plena oscuridad, desangrándose y a punto de perder la conciencia, lo encontraron sus vecinos. No podían creer lo ocurrido con el bueno de don Jacinto, un hombre de 78 años quien solo horas antes estaba acompañado de sus 6 hijos. ¿Qué pasó? ¿Quién lo dejó con estos terribles rastros de tortura? Fue lo que se preguntaron quienes le dieron los primeros auxilios a don Brites. Señor, el hermano Miguel Brites, o asesinado de jugar soba yo capaz de su rodoso. Ya decidir cárcel un padre o bebé a Dios ya vea asesino. Y mongaru pare pecha jugar Rodolfo Pepe Cuava, esa papá y ya rendaré vea o país de su cara y que era basú, pues yo voy a decir a Dios la inicio ya va ella Rodolfo Pecha y te la papá. Ya decir cárcel un padre o por y ven a iniciar cárcel un padre se iba a Rodolfo. Vas a coger bebé con la cosa y por avisa a Lucía. A te dice eso que es vecino, a te dice sobrino lo salva a superar él. Con este pedazo de raja, Miguel Brites casi asesinó a su padre. Tras el hecho fue a esconderse en medio de un maizal próximo a la vivienda paterna. Con la ropa bañada en sangre y ya en el calabozo, esta fue su versión. ¿Dónde mandó él de huevo de hablando todo? No, no sé, no sé. Chegou aí que eu tô com a segurança, vai vai passar com o a pensar. Engo no ir por ahí voy. Lo peante con Roberto ya se estamos de que pase pero un año de grato pasando. Entero este hasta pisar con dentro de Policía Nacional a ver a meña de grato poder. Super espera está lleno de personal. Nunca se amigo minda, yo voy a la mamaroa. Ahí voy. Ahí botarse personal. No es la primera vez que el hombre es víctima de este tipo de hechos. 3 años atrás también fue golpeado brutalmente por el mismo sujeto. Nosotros estuvimos en el lugar, verificamos el hecho y procedimos a su aprehensión en primer lugar. Posteriormente le trasladamos hasta sede de la comisaría y según el informe del sistema informático tiene cuenta con hora de captura. Posee hora de captura pendiente por el mismo hecho de violencia familiar. Familiares temen que don Jacinto pierda la visión del ojo izquierdo atendiendo la gravedad de las lesiones. El hombre continúa bajo cuidado médico estricto. Lejos de aquella emblemática postal del tren Carlos Antonio López transitando a lo largo de la vía férrea entre Trinidad y Barrio Jara, el sitio ahora se convirtió en un verdadero sitio inseguro, pues varias casas precarias fueron erigidas en esa zona que ahora están abandonadas y además se convierten en aguantaderos de delincuentes.
Arrancamos el recorrido en las calles del Forte y Vía Férrea. Supuestamente acá ya hay casas que han sido abandonadas por sus propietarios que construyeron en algunos casos, como ya podemos ver, encima mismo de la vía férrea. Ya no queda nada de la propiedad de FEPASA y de todos los paraguayos porque han invadido esta zona. Inclusive si recorremos un poquito más adelante ya podemos ver que han utilizado como base de sus propiedades las propias vías del tren. Es decir, de habilitarse el tren de cercanía ya no tiene un lugar por donde pasar. Y también lo que los vecinos mismos que se encuentran dentro de la zona han dicho que estas casas que ya han sido abandonadas son usadas como aguantadero de consumidores de estupefacientes y también de delincuentes. Es imposible que el tren pueda circular por este lugar porque las casas hicieron sus paredes en este sector. Acá ya hay una casa que está totalmente demolida, pero aún podemos ver que hay gente que vive ahí y vamos caminando por un sendero en donde se pueden ver cuál los restos de bolsita, que es característico del consumo de estupefacientes. ¿Dónde vivís? Acá ya vivo, acá cerca. ¿Pero estás sobre la vía férrea? Sí, estoy en la vía férrea. ¿Hace cuánto que vivís? Yo ya estoy 5 años con mi marido. Mi marido estoy 24 años de acá. Pero vos sabías que era propiedad del Estado, que era sí, ya sé luego. Toditos sabemos, pero no tenemos posibilidad para hacer papeleo. Muchísima papeleo nos pidió. ¿Para qué? Y para no ubicarnos, para irnos a ensamblar. Ahí vemos casas hundidas en un costado, casas que no tenían que haber estado allí, porque ya están dentro de la franja de seguridad de FEPASA, de Ferrocarril Central. Hicieron el lindero, no sabemos si hay gente viviendo allí, pero parece otro mundo ese sector. Son casas enterradas en el espacio que había. Del otro lado ya es el barrio Virgen de Fátima. Recibimos denuncia también en la comisaría por parte de los vecinos porque se juntan especialmente en la noche y hacemos la intervención con la excursión. Solemos venir en la patrullera, mucha patrullera, y cuando ven ellos la patrullera ya corren todo. Vemos el famoso pirecue del crack. Acá, por ejemplo, vemos las bolsitas, que es el corte del crack. Estamos, parece, en el lugar donde ellos suelen juntarse. Sí, y esta parte es lo que mayormente se juntan porque ya ven las casas ya destruidas ya acá y ellos aprovechan este lugar para juntarse, especialmente en la noche. Este es mi reciclaje, este es mi fuente de trabajo. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Y hace casi, hay mucha amiga. Es como hace ya 30 años ya estoy acá. ¿Acá? Sí, señora. ¿Pero acá es la vía férrea? Sí, es. Desde que no funciona el tren estás aquí. Sí, señora, así es. ¿Qué te dijeron la gente de FEPASA? Y me dijeron a mí que, bueno, yo me fui a entrevistarme con ellos. Yo le dije que no podía agarrar esas casas porque era chica, porque yo me dedico al reciclado, que el reciclado es mi puchero, mi fuente de trabajo. Y yo no quiero que me quite señora Blanca, porque este es mi puchero. ¿No te dan otra alternativa de trabajo? Y no sé, no me van a dar alternativa. Tiene que vender hielo, si no remedio yo. Y en eso nosotros no vamos a pagar el terreno, no podemos pagar el terreno, tampoco la luz, agua, y ahora el agua casi escasea. Recorrimos 300 metros de la vía férrea. Si es que funciona el tren de cercanía, tendría que el vagón pasar por esa pared, porque la gente ha hecho casas de primera en la vía férrea y chocaría contra esa otra pared que evidentemente está abandonada, utilizan como baño y de noche definitivamente es una zona peligrosa.
Y los ánimos están cada vez más caldeados en el tránsito y aflora permanentemente la intolerancia. Las diferencias se dirimen a golpes. Aquí algunos ejemplos. Puente Remanso, fíjense en estas imágenes captadas por un conductor en ese sitio. Una persona pudo captar este momento en el que los agentes de la patrulla caminera y otros dos conductores se estaban literalmente agrediendo a golpes, a puñetazos. El hecho ocurrió allí, en este puente que separa ambas regiones del país, cuando los agentes cerraron momentáneamente un carril para agilizar el movimiento de vehículos en el otro carril que tenía mayor volumen de automotores. Un conductor ofuscado no quiso esperar y se tomó a golpes. Ahí están las imágenes precisamente. Esto ocurría en Puente Remanso. Vamos ahora, ¿qué pasaba en Luque con los agentes de la PMT? En una estación de servicios de la ciudad de Luque, este joven reaccionó airadamente contra un agente municipal de tránsito. No solo, vienen estas imágenes, no solo lo agredió a trompadas, sino que tenía también un enorme cuchillo, esos cuchillos que se usan en carnicería. Se veía perfectamente en imágenes y con ese cuchillo amenazaba al funcionario de la PMT. Por fortuna, no llegaron las puñaladas de por medio. Todo porque el joven cometió una infracción e iba a ser multado por la PMT. Del departamento central vamos hasta el departamento de Caaguazú. ¿Qué pasaba allí? En la ciudad, agentes de la PMT protagonizaron una batalla campal en la vía pública. Fue durante un control de personas y vehículos. Allí están las imágenes, donde algunos conductores ebrios no querían ser retenidos. La pelea incluso incluyó golpes de puño y de madera que se usaron como armas. La policía reportó la detención de 2 involucrados. Un hecho que se repite con frecuencia, habitualmente por parte de infractores que no permiten la intervención de los funcionarios uniformados. Y una discusión finalmente termina en tremenda golpiza. Efectivos policiales de la comisaría segunda Caaguazú informaron aprehensión de personas por perturbación de la paz pública, exposición a peligro en el tránsito terrestre y lesión, asimismo incautación de un automóvil realizada a las 00:10 horas en el barrio centro de la ciudad de Caaguazú, donde se procedió a la aprehensión de Cristiana Raúl Acosta Benítez, de 38 años de edad, y su acompañante José Antonio Colmán Benítez, de 30 años de edad, resultando víctima de lesiones de los agentes de Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Caaguazú. Se trata de Fernando David Augusto Rodríguez, de 20 años, y José Carlos Camacho Silvero, de 28 años de edad. ¿En qué circunstancias, por qué exactamente fueron aprehendidos estos jóvenes? Exactamente en relación al caso, el jefe de operaciones, el señor Ismael López, manifestó que se encontraban realizando control preventivo de vehículos, donde a la hora mencionada realizaron la prueba del cortés al conductor del rodado, resultando positivo a la prueba. Asimismo, el mismo se negó a exhibir su licencia de conducir, por lo que se incautó su vehículo, el mismo retirándose del lugar, llevándose consigo la llave del auto. Posterior, los intervinientes, al intentar alzar el vehículo en una grúa, los mismos volvieron ofuscados que sin mediar palabras empezaron a propinarles golpes de puño, donde los mismos no tuvieron alternativas que defenderse. En relación a este caso, los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría segunda Caaguazú, previa inspección médica ya a disposición del Ministerio Público. La desesperación era una picada donde entraron las tropas bolivianas desesperadamente ya. No tenía más provisiones de agua y el ejército paraguayo ya le estaba siguiendo los pasos, ¿verdad? Cayeron muchísimos prisioneros bolivianos, armamentos y muchas cosas más de las provisiones bolivianas que ellos en su desesperada retirada dejaron todo por el camino.
En instante estamos con este informe especial de la mano de nuestro compañero Juan Cáceres Troche, quien estuvo por la zona del Chaco este fin de semana. Hablemos de política en estos momentos. Son intensas las negociaciones para presidir la Cámara de Senadores, para presidir el próximo Congreso Nacional. En el transcurso de esta tarde se reunió la multibancada, es decir, los opositores, quienes están asegurando, según dicen, 19 votos. Ahora aguardan la adhesión de algunos senadores del abdismo. Recordar que Lilian Samaniego esta mañana, bien temprano, a escondidas primeramente, se reunió con el presidente electo Santiago Peña. Finalmente ya en la sede del Parlamento admitió haberse reunido con el próximo mandatario y que declinaba su intención de llegar a la presidencia del Senado también. Esta tarde, repito, 19 opositores dijeron que tienen el voto comprometido y en este sentido esperan que más abdistas se sumen para alcanzar los ansiados 23 votos. Y en este sentido, los opositores y los abdistas estarían proponiendo la candidatura de Blanca Oberá. Desde la bancada de la oposición, sin contar a la gente de Fuerza Republicana, estamos aproximadamente 19, son los que hoy, al día de hoy, se han comprometido aquí y creemos que tenemos todos estos días para llegar a los 23 votos. Esperamos que Fuerza Republicana también decida internamente esta discusión que ellos están teniendo entre ayer y hoy y que con ellos vamos a llegar a los 23 votos como lo habíamos anunciado. Estamos todavía discutiendo eso, estamos esperando algunas decisiones de la bancada de Fuerza Republicana y también aquí de los compañeros para complementar los cargos de vicepresidencia, etcétera. ¿Sería un candidato colorado entonces, senadora? Y probablemente si es que logramos que ellos se integren y podamos lograr con ellos consolidar. Sabemos que es importante la presencia de ellos en este espacio y creemos que vamos a llegar con los 23 votos. Pero creo que el mandato popular es muy claro en el sentido de que nosotros tenemos que hacer una oposición responsable y en ese sentido digamos, el papel de contralor que tenemos que llevar adelante como oposición es justamente el de buscar tener el Congreso Nacional a los efectos de hacer un contrapeso a lo que es el poder ejecutivo. Y en estos momentos, en el marco de esas intensas negociaciones, una nueva reunión en la casa del senador electo Juan Afara, quien hasta ahora por lo menos pertenece a la bancada independiente colorada, es decir, al abdismo. ¿Quién está participando de esta reunión? ¿Quién fue hasta la casa de Juan Afara? El propio presidente electo Santiago Peña. El guardia salió y me empezó a disparar y le acertó a mi hermano. ¿Cuántos disparos hizo el guardia? 4 por ahí. Perdió la vida el joven Carlos González, paraguayo soltero de 29 años, oriundo de Uiyau. Bueno, enseguida el desarrollo de estas informaciones. Vamos a hablar ahora de una nueva amenaza de paro de transporte público por parte de los empresarios que están amenazando con tomar esta medida de fuerza extrema, obviamente, y dejar sin buses a miles y miles de pasajeros, exigiendo el pago del subsidio pendiente por parte de las autoridades del Viceministerio de Transporte específicamente. Bueno, siguieron intensamente las negociaciones y hoy se logró una tregua y por lo menos posponer este paro de transporte con la promesa de que el pago pendiente del subsidio se daría la próxima semana. Básicamente para el 7 de julio, que era la última fecha que nosotros habíamos calendarizado, vamos a haber cumplido con todos los pagos que habíamos acordado en esa calendarización. Y para el 7 de julio, ¿cuánta plata ya habrán recibido los transportistas, viceministro? Y en este periodo unos 75.000 millones de guaraníes. Ahora tenemos pendientes esos 30.000 que vamos a terminar de pagar esta semana y otros 15.000 que vamos a pagar la semana que viene. Más o 30.000 que ya se había pagado anteriormente. Seguimos arrastrando algún atraso en el pago de las deudas que estamos tratando de recuperar todo lo posible. Quedamos que vamos a reunirnos de vuelta el lunes 3 de julio
para ver la calendarización de los próximos pagos, digamos. El temor de los empresarios es que el gobierno siga incumpliendo con el pago del subsidio. Recordemos, ahora queda pagar 30.000 millones de guaraníes, pero después de ese pago sería una nueva conversación para poder coordinar los próximos pagos y con esto evitar nuevas amenazas de paro en el transporte público. Pero tremendas son estas imágenes del momento en el cual un joven perteneciente al clan Rotela era asesinado a tiros, a balazos este fin de semana. Llega primeramente una motocicleta del cual rápidamente desciende un joven aparentemente y comienza a realizar los tiros. Posteriormente aparece otro biciclo, otras dos personas y desde allí también se realizan los disparos que terminaron acabando con la vida de Wilson Matías Recalde. Es un joven que aparentemente se dedicaba al tráfico y distribución de drogas en todo ese sector que es conocido como la zona de influencia del clan Rotela, y esa es la principal hipótesis de este crimen, Aníbal, teniendo en cuenta que si bien está la disputa entre el clan Rotela, sus facciones internas, y también una disputa un poco más general por la distribución de drogas, tanto en el Bañado como en zona de la Chacarita con el primer comando capital. Solo resta por descartar si es una cuestión entre el internismo que existe dentro del propio clan Rotela o si finalmente en su momento guarda relación con el primer comando capital y es un ajusticiamiento ordenado por el PCC. Bueno, este joven, Wilson Recalde, hace semanas atrás que había salido de la cárcel de Tacumbú, era uno de los principales colaboradores de Armando Javier Rotela. ¿Y qué pasó ahora? Después de este crimen, ayer fue el sepelio. El sepelio. Y acá tenemos una serie de interrogantes, Aníbal, que quisiera plantearlas en el sentido, primeramente, llevar el féretro hasta el penal de Tacumbú no es un abierto desafío a las autoridades, como diciendo se la mandaba a Ayaposeba, teniendo en cuenta que era una situación que podía exaltar los ánimos de los internos, y de hecho así fue, porque esto es lo que se vivía ayer. Alexis, este es un claro ejemplo que este grupo, este clan Rotela, maneja la cárcel de Tacumbú, porque es bien sabido que ningún vehículo particular puede circular o estacionar frente a la cárcel de Tacumbú. Solamente los vehículos de las fuerzas de seguridad pueden estacionar en ese sitio. ¿Quién autorizó el ingreso? Teniendo en cuenta que existen filtros. Está el filtro sobre la calle Tacuarí y está el filtro sobre la calle que da inclusive sobre el acceso o al acceso principal
de este establecimiento penitenciario. No vi patrullera de la Cuarta, por ejemplo, que es la comisaría jurisdiccional del penal, y no hay un acompañamiento como para por lo menos dispersar si es que se producía una turba en ese momento. Ese plano completo muestra, porque esa es la reja que estamos reja viendo. principal. Esa es la reja principal donde llegamos todos. Hasta para ahí. pedir alguna entrevista o para allá se cierra la puerta, digamos, de zinc, de chapa, que extrañamente al momento de la llegada de ese féretro abrieron y llegaron hasta ese punto. Ese portón nunca se abre. No. Solamente cuando entran vehículos para entregar mercaderías o para sacar basura. los residuos. Sí. La basura. Es más, cualquier persona que consiga ingresar al penal de Tacumbú debe hacer primero el filtro que está en la portería y luego el pasillo a la derecha de esta imagen. Y a partir de allí está una antesala, la sala, la oficina del director y otra puerta que nos conduce a un pasillo y el pasillo posteriormente ya al patio principal, al casco central del penal de Tacumbú. Alguien autorizó que se abra la puerta, además de autorizar que ese vehículo fúnebre ingrese a la calle. Es más, hasta la explanada del penal de Tacumbú. Pero digo, ¿qué pueden hacer las autoridades penitenciarias? Porque hoy el propio ministro de Justicia decía que en Tacumbú el clan Rotela tiene entre 1.400 a 1.500 soldados. Y una población de más de 3.000, más de la mitad. Sí, igual cantidad en emboscada y ahí ya tenemos prácticamente 3.000. Y se cree que en todas las penitenciarías nacionales, creo que son 17 penitenciarías, son unos 5.000 los soldados del clan Rotela. Muchos de estos soldados no se dedican exclusivamente a la distribución, sino trabajan, entre comillas, para él, para poder solventar su consumo. Sí. Es decir, no todos son dealers, no todos son distribuidores. Algunos lo hacen, pero lo hacen para su consumo. O sea, yo adicto, por ejemplo, soy perteneciente al clan Rotela, trabajo para él solo para poder seguir consumiendo principalmente para recibir crack. el toquito de crack. Toquito de crack o un poco de cocaína. Así funciona en la cárcel. Así funciona en la cárcel. Y así se gana la fidelidad. La fidelidad por sobre todo. La fidelidad y va convirtiéndose de a poco en un soldado del clan Rotela. Pero ¿eso qué implica? Estar expuestos también a los grupos internos, porque sabemos de que en esa zona del Bañado Sur existen dos facciones que responden a Rotela, pero que están rivalizadas entre sí. Aquellos que se identifican propiamente por el Bañado Sur, con el Bañado Sur, y aquellos que emigraron desde la Chacarita al Bañado Sur, que son los que permanentemente se están disputando una cuestión de territorio, distribuyendo la misma droga del mismo patrón. ¿Quién no recuerda a Armando Javier Rotela cuando es perseguido por la policía y lo sacan detenido, preso de un esteral? Intentó nadar. Intentó nadar y en aquel entonces era un verdadero microtraficante. Pero ahora dejó de ser aquel microtraficante y se convirtió en el zar de las drogas. No solamente en la distribución de crack, sino también de cocaína, y también ya tiene su propio escuadrón de la muerte, porque también matan por encargo. Matan por encargo, y a propósito del encargo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo da órdenes? ¿Cómo opera desde Tacumbú? Armando Javier Rotela dando órdenes de cómo y de qué manera asesinar a una persona. A ver, mano, a ver, amigo, más bien de conocer, a ver, más ya asesinar posición país. ¿Hay una tele, dice? Demasiado tan debe, pero lo ven y se me gusta tu tico, o sea, ya se llama, pero en medio de sorpresa, o sea. Muy bien, mi idea. Ah, pero hay que bajar. Debajo. Debajo de ahí. Tajonia, pero uy. Está mi quini cuando todos ya boté una vuelta y voy a ir a hacer moto ahí. Capaz entonces me ha dejado no ni para de copeta me ya. Ya con la copeta. On bala copeta. Copeta me llama mañana. Colectivo de 32 a 765 lo de años. No, pues no, si me llama para la ya de época, pues. A coger copeta de cosas tiene 12, 8 tiros. Tem Maverick, y ya, me busca para un añazo copeta de esta, si viejo ahora. Pide escopeta,
pide que a quien lo van a matar se lo arrodille y lo pongan boca abajo. La cantidad de tiros, las municiones, es decir, un verdadero sanguinario. Verdadero asesino. Verdadero asesino. Si bien él no puede ejecutar a sus víctimas, sus capangas, sus soldados, sus leales son los encargados de hacerlo. Por lo general, las fallas son aquellas relacionadas a, por ejemplo, relacionarse de alguna manera con el PCC, indicios de traición y quedarse con la plata de la droga. Eso no se perdona. No. Un solo guaraní tiene que faltar. Falta la plata y eso puede atentar contra la vida del distribuidor. Y como decíamos, están los dealers, los distribuidores y los consumidores que responden a Armando Javier Rotella, que en ese estado de adicción inclusive no les importa nada y pueden convertirse en sicarios o en asesinos, ejecutores de Rotella. Bueno, ya escuchábamos que prácticamente son 5.000 los soldados que tiene el clan Rotella en las cárceles del país, sin contar los soldados que tienen afuera y que son los que hacen el trabajo, ejecutan las órdenes que vienen desde adentro. Y esto efectivamente preocupa a los organismos de seguridad cuyos exponentes piden buscar de manera interinstitucional una solución de fondo a este tema. Escucha cómo suena. La organización delictual que se ha vuelto bastante violenta aquí en Asunción especialmente y en Central, evidentemente obedece a una organización que tiene sus tentáculos en el sistema penitenciario y eso afecta a la seguridad. Hay el reporte de inteligencia que habla de esa situación que debe ser abordado, por supuesto, por todos los órganos afectados en relación a lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, a lo que tiene que ver con las investigaciones llevadas adelante por las unidades especializadas, también por supuesto con el Ministerio Público. Hay varias causas que están siendo desarrolladas en ese sentido y que tienen, elementos de vinculación muy importantes sobre este grupo y que evidentemente hay que buscar una solución de fondo. Hay varias familias que pugnan también, por supuesto, por tener un espacio más preponderante dentro de la organización y eso justamente hace que los vuelva más violentos. Hay jóvenes, menores que han sido reclutados por estas organizaciones y eso es justamente lo más preocupante. Bueno, este es un recorrido que realizaba hace no mucho tiempo nuestra compañera Blanca López y la semana pasada, hace unas semanas, realmente un informe extraordinario en el sentido de que inclusive nos mostraba las delimitaciones, las áreas marcadas, los mensajes no solo subliminales, sino directos y que hacen relación. Es más, muchas veces cuando nosotros como medios de comunicación ingresamos a barrios como Santa Ana, Roberto Le Petit, Republicano, muchos nos hacen la famosa seña del clan Rotella. ¿Y cómo es eso? Después te muestro. Sí, para no hacer una apología también de... Tiene un movimiento de brazos específico. Sí, bueno, señor. los enemigos declarados del clan Rotella son los del PCC. Sí, rivales son. Si bien mencionaste que a nivel del clan Rotella hay grupos que se disputan también la simpatía del líder de este clan, esos grupos que se disputan internamente, cuando existe una orden de enfrentarse al PCC, la cumplen. Así funciona. Muestra de lo que ocurría en la cárcel regional de San Pedro. Tal cual. Muchos de ellos, principalmente los del clan Rotella, terminaban decapitados. Algunos respondieron y finalmente fue uno de los episodios más sangrientos. La mayor masacre que tuvimos a nivel penitenciario fue esa. La mayor masacre y en donde ya evidentemente dejaban en el descubierto esa rivalidad sangrienta y encarnizada. Sí, señor. Nos pasaron del acetato al vinilo, del vinilo al reel, del reel al cassette, del cassette al compact. Y después nos dijeron, no, online nomás todo, streaming. En realidad todo suena muy bien.
eso algunos queremos conservar los formatos originales para mostrar cómo sonaba también esto y era impecable. Escuchar lo que suena un cassette. Bueno, en instantes esta historia que tiene que ver con la evolución también de los formatos de escuchar buena música. Vamos hasta una localidad lejana, en la zona de Trinidad, departamento de Itapú. Allí ocurrió un atroz crimen. Un hombre, compartiendo tragos, termina matando al amigo. Pero lo mató y después lo enterró. Y me he sorprendido la Rojendupecha, pero una lástima lo cual la por la comunidad, pero esta gente no es de Paso Güembe. Estamos llegando ya a la casa donde se registró el hecho tras un camino que seguimos por bastantes kilómetros. Acá se encuentra la vivienda en un lugar totalmente aislado. Es un bosque lo que rodea la casa en cuestión y en la parte trasera se había registrado este macabro asesinato. Posterior al regresar, ¿verdad? Ya encontró a uno de los sujetos ya tendido en el suelo sin aparentes signos de vida y con múltiples heridas aparentemente de arma blanca, cuchillo, en donde uno de los sujetos le manifestó que acabó con la vida de su amigo, ¿verdad? Y que si no lo ayudaba para enterrarlo, también le haría lo mismo, razón por la cual el dueño de casa, con mucho temor, accedió. Tras asesinar a su víctima, el autor del hecho obligó al dueño de la casa a arrastrar el cuerpo por varios metros hasta llegar hasta donde era una letrina. Hasta aquí lo cavaron un poco más, enterraron el cuerpo y de ahí el autor tranquilamente se fugó hasta unos cuantos kilómetros de este lugar, donde finalmente fue detenido por la policía. Son los vecinos que tiene luego el señor un antecedente y seguramente que se esconde por acá. Una lástima, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes le dejan con temor lo que pasa acá, ¿no? Así es, una lástima. Yo como Paso Güembe me siento muy indignado por culpa de otra gente, porque Paso Güembe se conoce como gente trabajador, humilde y creo que no hay gente mala en Paso Güembe. El detenido César Damián Rivas ya era buscado por la justicia por un hecho de homicidio ocurrido en San Pedro del Paraná, donde fue víctima un adulto mayor, quien murió tras ser asaltado. En estos momentos este hombre se encuentra ya a disposición de la justicia. La desesperación era una picada donde entraron las tropas bolivianas desesperadamente ya. No tenía más provisiones de agua y el ejército paraguayo ya le estaba siguiendo los pasos, ¿verdad? Cayeron muchísimos prisioneros bolivianos, armamentos y muchas cosas más de las provisiones bolivianas que ellos en su desesperada retirada dejaron todo por el camino. Bueno, ustedes saben que nos encontramos en el mes de la paz de Chaco y por eso les invitamos a hacer un recorrido por la historia y por la naturaleza hasta el Chaco Boreal, la zona norte del Chaco, que nos lleva a recorrer estos escenarios de guerra que tuvimos la oportunidad de visitar en este fin de semana. Testimonios con mucha historia, presten atención a las trincheras de la guerra. 800 kilómetros desde la capital del país a uno de los escenarios más importantes de la historia del Paraguay, el Chaco Boreal. Un viaje con el equipo de A Todo Pulmón nos adentró en una de las zonas de guerra de la contienda con Bolivia entre 1932 y 1935. La Guerra del Chaco enfrentó a ambos países por territorio y por intereses económicos. El Parque Nacional Médanos del Chaco alberga varios puntos importantes en donde quedan vestigios de los terribles enfrentamientos.
de los puntos emblemáticos es la picada de la desesperación. La astucia de las tropas paraguayas logró rodear a bolivianos y llevarlos prácticamente hasta un punto sin salida. Una picada que llevaba a terreno seco, de arenas movedizas y sin ningún recurso para sobrevivir. Cientos de soldados murieron de sed. Picada de la desesperación era una picada donde entraron las tropas bolivianas desesperadamente ya. No tenía más provisiones de agua y el ejército paraguayo ya le estaba siguiendo los pasos, ¿verdad? Y entonces se le dice picada de la desesperación porque el ejército boliviano solamente tenía esa ruta para salir. Y murieron muchísima gente, muchísimos soldados bolivianos perecieron en esa picada. Por eso se le dice picada de la desesperación, porque es un lugar donde hay muchas dunas de arena, hay lugares donde uno entra hasta la rodilla. En este lugar quedaron varados 35 camiones con armas y municiones. Hoy, en el sitio solo queda un camino seco y con huellas de animales en peligro de extinción. Los que no murieron en este lugar quedaron como prisioneros de guerra. Cayeron muchísimos prisioneros bolivianos, armamentos y muchas cosas más de las provisiones bolivianas que ellos en su desesperada retirada dejaron todo por el camino. A mis espaldas, una antigua máquina utilizada durante la Guerra del Chaco para la extracción de agua para las tropas. Cada trinchera y cada picada ubicada acá en el Chaco cuenta mucha historia, como por ejemplo este casquillo que encontramos como parte de esta contienda. La zona conocida como Irendahue fue un punto de salvataje para las tropas paraguayas, comandadas por el teniente Eugenio Agaray. En el sitio quedan vestigios de lo que fue un cuartel militar que hoy es un mudo testigo de la historia. Y el ejército boliviano tomó posesión de Irendahue y el general Garay, marchando de Nueva Asunción, pasó por el medio de 2 divisiones. Era el batallón 40 y la 8ª división de infantería. La patrulla boliviana pasó, se cruzaron, llegaron hasta Irendahue y los bolivianos se percataron que nosotros ya estábamos, ya que se tomó nuevamente Irendahue, que era la provisión de agua que tenían las 2 divisiones bolivianas que estaban cubriendo esta zona. Por eso es un lugar muy importante para nosotros. Muy cerca de la frontera con Bolivia se erige hoy en día un monumento al teniente Eugenio Agaray, que también fue periodista. Tristemente, el fortín que lleva su nombre se encuentra en pésimas condiciones, sin energía eléctrica y con múltiples necesidades. Los efectivos militares encargados de dar resguardo a la zona pertenecen a la 6ª División de Infantería y tienen a su cargo resguardar el sitio en la medida de las herramientas que les brindan. Pocos kilómetros después, llegamos hasta uno de los hitos que dividen el territorio paraguayo del territorio boliviano. Por un lado, territorio boliviano, y caminando unos pasos nos encontramos con el hito número 3, que divide la frontera con nuestro país. Una zona que todavía sigue siendo testigo de nuestra historia. Con imágenes de Hernán Lescano, este fue el informe de Juan Cáceres Troche desde Chaco, Paraguay. Bueno, qué lindo recorrido hicimos realmente. Ustedes se van a preguntar por qué A Todo Pulmón está vinculado con esto. Bueno, porque ahora hay una gran campaña para revalorizar los parques nacionales a lo largo y a lo ancho del país. Cada persona tiene la oportunidad de visitar estos sitios, obviamente con permiso previo del MADES y también de las Fuerzas Armadas. Pero fíjense de qué manera estamos dejando la historia. Tenemos en este momento, lastimosamente, cuarteles que están abandonados, fortines militares que requieren urgentemente de refacciones y de asistencia. Son los guardianes de nuestras fronteras ahí en el Chaco Boreal, que fue testigo de esta contienda entre 1932 y 1935. Vamos a presentarles ahora la historia de una mujer ya de entrada en años, tiene una herida a la altura de la cabeza, en estado de descomposición. Esta situación fue denunciada por los vecinos. ¿Y qué dice el único hijo de esta mujer que no puede cuidarla? Pese a tener 13 hijos, la señora Olga, hoy en silla de ruedas, se encuentra en esta condición y el día de hoy sus vecinas se sorprendieron al encontrar su cabeza aguzanada ante una herida que afortunadamente ya fue controlada y asistida, pero su hijo Pedro dice que es la única persona encargada de cuidar de su madre en este lugar, en su humilde vivienda en la zona de Villa Jardín Limpio.
3 meses ya estamos interviniendo constantemente queriendo ayudarle a la señora, le conseguimos para su silla de ruedas, le conseguimos pañal, hicimos lo que pudimos. Yo le comprendo a don Pedro porque es un papá soltero, tiene 2 hijas, tiene que sí o sí salir a trabajar. Yo dejaba mi trabajo, dejaba para estar con mi mamá, para no abandonarle, ella no está abandonada. A ella no se le abandonó, ella tiene su marido trabaja también, le ayudamos, yo le ayudo como se puede también al señor, porque no el señor tiene que trabajar él para darme de comer también a mí y a mi hija. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Y mi mamá tiene 65 años. ¿Tiene algún padecimiento específico? ¿Qué le pasó? Y ella tiene una enfermedad que le dejó inválida. Derrame se llama la enfermedad que le dejó inválida su pierna izquierda y su brazo izquierdo. Y estaba mucho tiempo abandonado también por mis hermanas, por mi hermano y eso. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Y 13 estábamos. ¿Sos la única persona que estaba encargada? La Policía Nacional intervino en este supuesto hecho de abandono en esta vivienda ubicada en la zona de Villa Jardín Limpio. Actualmente los vecinos piden una asistencia inmediata para esta señora, quien se encuentra enferma y postrada en una silla de ruedas. Salió, me empezó a disparar y le acertó a mi hermano. ¿Cuántos disparos hizo el guardia? 4 por ahí. Perdió la vida el joven Carlos González, paraguayo soltero de 29 años, oriundo de Uiyau. Varios otros de la oposición, donde estamos seguros el próximo 30 de abril vamos a llevar adelante la propuesta que veníamos nosotros trayendo a la ciudadanía, que es de llevar a un presidente del Congreso que sea de nuestra confianza, de nuestra propuesta, ¿verdad? Y bueno, mirar un poco para adelante, ya no mirar acá como movimiento, como dicen ustedes, ¿verdad? Sino mirar ya al Partido Colorado y al Paraguay por sobre todas las cosas, ¿verdad? Así es que muy contento y muy agradecido por la confianza de cada uno de ellos. Y estoy seguro de que esta conversación y esta gran unidad vamos a ir fortaleciendo con el transcurso del tiempo y de los años. Pero creo que es un gran paso y una gran señal para la ciudadanía es que hoy el Partido Colorado en un 90% prácticamente ya en el Senado también unido. ¿Qué pasa con los otros 3 que faltan? No vamos a dejar de dialogar con ellos, por supuesto vamos a seguir hablando, tenemos tiempo hasta el viernes. Y bueno, y por supuesto con la gente de la oposición también, con quienes venimos ya luego dialogando y prácticamente cerrando también ya acuerdos no solamente para la mesa directiva, sino un acuerdo de gobernabilidad y de acompañamiento para los proyectos que vayan en beneficio de la ciudadanía en los próximos 5 años. ¿La candidatura de Silvio Beto Velar sigue firme en ese sentido? Sí, la candidatura, lo que vinimos a conversar es la candidatura de Beto Velar para este primer año en la presidencia, el segundo año sí, ya la presidencia para el bloque del bloque independiente, cabezado por la senadora Lilian Samaniego, como líder de esa bancada. Y bueno, lo que sí pueden tener en nosotros es credibilidad y que cumplimos con los compromisos asumidos también. ¿Se habló del Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento? Sí, estamos dialogando, pero ya estuvimos hablando de los espacios, no de los nombres, pero sí ya un espacio para Honor Colorado, otro para los independientes y uno para la oposición también. O sea, queremos hacer bien plural todo esto, darle participación a todos. ¿Quién estaría en cada...? No hablamos todavía, no cerramos todavía los nombres, pero ya estamos muy avanzados en eso. ¿Qué ocuparía la oposición, por ejemplo? En el Senado, un lugar en el Consejo de la Magistratura. Y los 2 lugares del jurado de enjuiciamiento para Colorados. ¿Garantiza esto iniciar el gobierno, tener gobernabilidad, digámosle, este acuerdo entre colorados principalmente? Bueno, primero que nada quiero agradecerle al dueño de casa, al senador don Juan Afara, que nos recibió tan amablemente, a su señora esposa doña Lucy. Tuvimos suerte porque hoy lunes sobró un poco de
Mandioso el sábado que fue la festividad. No llegó solamente el Mandioso del sábado que fue su santo ar, así que estuvimos celebrando acá una rica merienda. Y agradecer y felicitar principalmente a mi compañero Pedro Aliana, que ha hecho un gran trabajo. Así como se consiguió poder unir a toda la familia colorada en la Cámara de Diputados, y eso no implicó que no pueda abrir espacios para la oposición, porque esa ha sido nuestra decisión, unir a la familia colorada y a partir de esa unidad colorada mostrar una diversidad dentro de la Cámara de Diputados en la representación plural de todas las fuerzas políticas. Buscamos a lo largo de las últimas semanas que también se pueda dar en el Senado y finalmente hoy estamos sellando esa unidad mayoritaria, 20 senadores de los 23. Nos encantaría que en los próximos días se puedan sumar los 3 senadores, 2 senadores y una senadora, para realmente responder a ese gran mandato que nos dio el pueblo paraguayo, que decidió que haya una mayoría colorada en la Cámara de Diputados, una mayoría en la Cámara de Senadores. Y eso obviamente no implica que solamente gobiernen los colorados, sino que a partir de un acuerdo amplio y participativo también tengamos lugares y espacios para diferentes representantes también de la oposición. Eso se da hoy. Las conversaciones todavía van a continuar hasta el día viernes, pero celebro este paso que estamos dando. Toda mi gratitud para la líder de esta bancada colorada independiente, la senadora y expresidenta del partido, Lilian Samaniego, al ex vicepresidente de la República y senador, don Juan Afara, al ex gobernador y hoy senador de la Nación, Mario Varela, y por supuesto también al ex intendente, diputado nacional y hoy senador, don Arnaldo Samaniego, personas que como ustedes se dan cuenta son personas con mucha experiencia en la vida política y yo creo que ese no es un dato menor. Estuvimos hablando muchísimo, reflexionando lo que ha sido los últimos años, lecciones aprendidas, enseñanzas, errores que hemos cometido todos y que hoy queremos mirar para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a un acuerdo en este momento? Porque entendemos que la ciudadanía necesita que trabajemos por ello. No quiere más que estemos discutiendo solamente los problemas de los políticos, quiere que discutamos el problema de la canasta básica, la falta de empleo, la inseguridad. Entonces, agotado esta instancia, sí podemos sentarnos a debatir sobre los grandes problemas que tiene el Paraguay y cómo solucionarlos lo más rápido posible. Desde la oposición indican que, o al menos tienen la idea de que la intención de ustedes es copar también todos los espacios que existen todavía de poder. ¿Qué respuesta podemos darle a esto, presidente? Nosotros le respondemos que el 30 de abril el pueblo paraguayo nos dio un mandato. El pueblo paraguayo decidió que la chapa de la lista 1 gane por una diferencia de más de 400.000 votos, como nunca antes se vio en la historia. El mandato popular fue el que decidió que de 80 diputados, 48 sean del Partido Colorado. Y el mandato popular dijo que en el Senado de la Nación de 45 senadores, 23 sean del Partido Colorado. El mandato popular dijo que de los 17 gobernadores, 15 sean del Partido Colorado. Entonces creo que acá hay un mandato popular que nosotros tenemos que ejercerlo y obviamente utilizarlo de una manera apropiada, ¿verdad? La gente nos dio ese mandato para que trabajemos por ellos y es lo que estamos decididos a hacer, es lo que hemos reflexionado. Así que lejos de hablar de un copamiento, nosotros hoy tenemos que responder a un mandato popular que nos dio la ciudadanía. ¿Hay opositores que se están sumando, presidente? Estamos buscando que haya una representación plural. Para nosotros era fundamental poder acordar dentro de la mayoría de la bancada colorada, pero eso no quiere decir que solamente van a estar representados representantes del Partido Colorado. También estamos buscando, así como lo hicimos en la Cámara de Diputados, que haya una representación amplia y plural, que es lo que requiere obviamente los cambios que queremos llevar adelante. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. De esta manera entonces culmina esta reunión aquí en la casa del señor Afara y finalmente los integrantes de lo que corresponde justamente al Partido Colorado Independiente, la bancada del Partido Colorado de manera independiente, se unen también a los demás colorados, a la mayoría, sumando así 20 en total, los que ya están apoyando al presidente y al vicepresidente y a todo lo que tenga que ver justamente en torno a las decisiones que se vayan tomando dentro del Congreso y también de la Cámara de Diputados, compañeros. A ver, Jorge, ¿qué decía primeramente la senadora Samaniego, que es la cabeza líder de esta bancada independiente de la ANR, en su primera intervención que no logramos escuchar, resumidamente?
Bueno, casi lo mismo que decía justamente también tanto el presidente electo como también la Liana, de que ellos estarían trabajando, que estarían apoyando la gestión del presidente y vicepresidente respectivamente, al igual que los demás senadores que están dentro justamente de lo que ya corresponde a esta unidad por parte de estos senadores. Y bueno, son 4 los que están dentro de la bancada independiente, que hoy se suman a los demás que ya habían justamente hablado en torno a que estarían apoyando obviamente a lo que corresponde al presidente y vicepresidente y su gestión a partir de este momento. Bien, perfecto. Gracias por este contacto. Buen resto de jornada. Hasta luego. Bueno, quiero bajar acá con Aníbal, porque hay 3 senadores. Lo dijeron allí. Que no están aquí, que forman parte de la bancada independiente, pero que no se suman a la decisión asumida por este bloque liderado por Lilian Samaniego. Bueno, Blanca Ovelar, cuyo nombre surge como la presidenciable por la multibancada y este sector abdista. Blanca Ovelar. Óscar Salomón, quien es el actual presidente del Senado, que ya se recutó. Actual presidente del Congreso. Sí, señor. Y Luis Petengil. Sí. Son los 3 votos que decía el presidente electo Santiago Peña y el vicepresidente electo Pedro Aliana que esperan se sumen a los 20 ya confirmados hasta ahora. Sí. Petengil, que quiera ser o no, es el más independiente de todo porque no tiene antecedentes de una transición política, no hay una dependencia económica de absolutamente nadie y se mantiene bastante independiente con relación al resto de lo que podríamos comentar. ¿Y cuál es la negociación? El año que viene, la presidencia del Senado para Fuerza Republicana, o sea, para el abdismo. Y después cargos en el jurado de enjuiciamiento y en el Consejo de la Magistratura. Esto es lo que se llevó ahora. Lo cierto y concreto es que es inminente que Beto Ovelar sea presidente del Congreso. Le faltan 3. Claro, pero es inminente. La negociación está, ya considera un buen número. Ahí está también la negociación, precisamente lo en Bururú, que está también en el dimes y diretes. Esta señorita Yaminal, de Cruzada Nacional, que renunció ya también a Cruzada Nacional. No, Yolanda dijo que ya hoy se resolvió, hoy esta tarde. Hubo una reunión donde la rescataron nuevamente. Lo dijo hoy esta tarde ella, que ya se resolvió ese impasse con ella. Y lo de Bururú, que bueno, ya había dicho el propio líder de Cruzada Nacional, que le soltaba la mano y que la propia Yolanda dijo, bueno, eso es un tema que nosotros ya dejamos en el ámbito jurídico. Va a depender de la decisión política ahora. Si le dan el permiso desde la cárcel. Ahora, el título es, ¿Silvio Ovelar va sumando votos para llegar a la presidencia del Senado? Sí. ¿O a la inversa? Más abdistas abandonan Fuerza Republicana. Vamos a verlo el viernes, que es el día. Sí, a las 3 de la tarde es el juramento de los senadores. Y después inmediatamente se elige ya la vez. Claro, a eso iba justamente. El Congreso, ambas cámaras asumen ese día. Acá lo más importante es la cuestión de la presidencia del Senado, porque finalmente será el titular de esa Cámara la que tome juramento al próximo presidente de la República. Señor. 1. 2. Inmediatamente del juramento que le va a tomar Cachito Salomón, actual presidente, él baja y asume una banca. Y ahí se toma la determinación de quién finalmente va a presidir y se distribuyen tanto la vicepresidencia primera, segunda y también todas las comisiones. Supuestamente la presidencia Silvio Ovelar. Silvio, sí. Por este año. Por este año. La segunda, o sea, la vicepresidencia primera, a un abdista, Fuerza Republicana. Que podría ser Lilian. Podría ser. Vicesegunda, a un liberal. Que vote a favor de. Claro, de Silvio Ovelar. Bueno, va a estar interesante. Sí, señor. Así va a ser. A estar atentos a lo que suceda el viernes en horas de la tarde. Vamos a cambiar de tema porque un hombre, Mariano Roque Alonso, se armó de coraje y pescó por unos delincuentes que consecutivamente iban ingresando a su local comercial. Pero no los atrapó con anzuelo en esta pesca, sino a balazos.
Esta es la silla en la que don César Ojeda estaba sentado esperando que los delincuentes ingresen una vez más a su local de eventos aquí en Mariano Roque Alonso. Jueves, pasada la medianoche, alcanza a observar detrás de esta carpa la silueta de uno de los ladrones que nuevamente estaba ingresando luego de saltar una muralla de más de 4 metros de altura. El objetivo de los delincuentes era ingresar e ir sacando poco a poco diferentes cosas, comenzando por costosas bebidas que se encontraban en esa vitrina. Finalmente, don Ojeda, para defender lo suyo, se armó de coraje, tomó su arma de fuego y de esa manera logró repeler a los delincuentes, hiriendo a uno de ellos. Entraban forzando primero los portones el domingo pasado, después entraron por la verja, trepando sobre el alambre punzante, y el tercer día que vino el miércoles ya pasaron sobre la muralla de 4 metros, totalmente con los alambres punzantes también, pero son considerados hombres araña estos delincuentes. Ya prácticamente harto del robo de estos delincuentes, me alcé de coraje y vine con mi arma, que tengo un arma reglamentaria con el documento al día, con la tenencia de arma. Y me senté en esa silla esperando la sorpresa. Y apareció la sorpresa, eso pasando las 12:30 de la noche, a la hora de los golpes que siempre suelen hacer. Tuve la sorpresa de la presencia de uno de ellos. El resto se quedó ahí enfrente. ¿Escuchaba que estaban hablando ahí? Sí, estaban hablando, estaban entre muchos, porque son una cuadrilla de delincuentes, luego lo que anda por la zona. He visto el alumbrado público que daba hacia la calle cuando ingresó sobre la muralla en esa zona. Venía haciendo la sombra el delincuente atrás de la carpa, y yo estaba adentro en la oscuridad. Y cuando entró ya no me dio tiempo de alterarle, sino que directamente se me tiró encima. Entonces yo le disparé en las piernas, no le disparé al cuerpo a matar, solamente le disparé en las piernas para inmovilizarle. Exacto, la sensación es impresionante. Uno tiene que pasar esto como una preparación de película, una película de terror. La sensación, lo que más sorprendente era cuando le estaba viendo la sombra atrás de la carpa, atrás de la luz. Es impresionante, una cosa de alzar bilirrubina. La familia Ojeda es muy tradicional aquí en Mariano Roque Alonso, conocida por trabajar en el rubro de la organización de eventos, y ahora les toca trabajar de esta manera, enrejados, con un alambrado, ven ustedes las púas allí arriba, y encima una cerca eléctrica, además de una muralla de más de 4 metros de altura, para de alguna manera proteger lo suyo y así poder seguir trabajando. Carlos, Aníbal, primeramente decirles que don César Ojeda, integrante de una familia muy tradicional de esta ciudad, como lo decía Mariano en el informe, sí, efectivamente tenía una certificación que es la tenencia de armas, es tener tu arma. Ahora, ¿qué implica tener un arma o esa certificación de la Dirección Nacional de Material Bélico? Que evidentemente tiene la autorización para tenerla dentro del establecimiento que él certificó para usarla. Es decir, como lugar. Yo soy Alexis Fabián Aveiro, me compro una 9 milímetros y al comprar legalmente la 9 milímetros, ya directamente la casa que me va a vender esa arma tiene un sistema homologado con la Dirección Nacional de Material Bélico. Quiere decir que tiene un sistema informático y además de las documentaciones pertinentes para que en el momento en el que me entreguen la 9 milímetros, es la arma más registrada. Sí. Por ejemplo, para un ejemplo, bueno, ya lo hagan con la certificación de tenencia. Entonces, por eso es de vital importancia, por ejemplo, además de las documentaciones básicas,
evidentemente certificar cuál va a ser el lugar en el cual yo voy a usar. Claro, eso significa que también esa arma está registrada. Está registrada. En el hipotético caso de que ocurra algo. En el Registro Nacional de Armas. Claro, tiene como una cédula. Una cédula. Que identifica el arma. Ahora, ¿qué hizo mal don César? O sea, yo si me compro un arma y declaro tal dirección, esa arma no puede salir de ahí. No puede salir de esa casa. Y qué interesante. Por eso vamos a hacer la diferencia. Por eso quiero usar el caso específico de don César. Lo que él hizo fue, uno puede empatizar, uno puede inclusive hasta comprender su reacción en base a la inseguridad reinante en nuestro país. Le asaltaron 4 veces en la semana, le entraron en la casa, le robaron todo, estaba harto. Entonces, ¿qué hizo? Esa arma, que no deja de ser reglamentaria porque está certificada en el Registro Nacional de Armas, la tomó, la sacó de su casa, la llevó a su negocio y esperó el momento para encontrarse cara a cara con el delincuente. Y ahí está su falta. Ahí está su falta. Él tiene tenencia, no portación. Ustedes saben que para llegar a la portación, uno necesariamente tiene que tener la tenencia certificada por la DIMABEL. Es decir, vos no podés ir a la Policía Nacional a pedirle que te den la portación si es que tu arma no está registrada en la DIMABEL. Pero no todos también pueden tener la portación. Fíjate, no todos. Julia, poneme en pantalla, ahí está para la diferencia. Allá arriba, en rojo está. ¿Qué dice ahí? No autoriza la portación de armas. Importante destacar y definir ambas cosas, portación y tenencia. Cualquier ciudadano paraguayo que quiera comprar un arma cumple los requisitos. Uno puede comprar y tener la cédula de tenencia, el documento que te certifica que esa arma está registrada, es legal y vos podés tener tenencia. Otra cosa es la portación, que según la ley solamente está autorizada la portación. ¿Qué significa? Perdón, me voy a parar. Sí. Que el arma puede estar pegado a tu cuerpo, de portar contigo o tener en la mano. Ahí quiero hacer una especificación, Carlos. Sí. Vos podés tener el arma una vez que tengas la portación, pero no ser ostentación del arma. Tu arma tiene que estar cubierta. Claro, a lo que siendo civil no puede estar así de área y sacarla de arma. A lo que voy es, concretamente con el tema de la portación, la ley es muy específica. Solamente están autorizados aquellos efectivos de las fuerzas públicas. Policías militares, nada más. Ni PMT ni cualquier otro uniforme. No, solamente policías militares. Y en casos excepcionales que esa ley establece, la autoridad que rige, la DIMABEL, permita a Aníbal que justifica por qué razón él debería de portar esa arma. Es más, la tenencia te da DIMABEL, la portación te da la policía. La Policía Nacional. A eso vamos. Primero, y precisamente con relación al punto específico de cuál es el proceso en la DIMABEL, esto nos explicaba su subdirector. Porque acordemos una cosa, en la DIMABEL les pide el registro de armas a cada ciudadano para su defensa personal, pero dentro de su domicilio. Ahora, ¿qué tipo de armas son las más registradas? Y las armas de uso civil, ¿verdad? Normalmente lo que más se registra son las pistolas de 9 milímetros, ¿verdad? Que son lo que la mayoría, en teoría... Pero hay otros calibres, ¿verdad? Pero en teoría lo que más se adquieren son los de 9 milímetros, ¿verdad? ¿Quiénes son aptos? Y los ciudadanos con mayoría de edad, ¿verdad? Y en teoría también nosotros deberíamos hacerle un test de manejo seguro al ciudadano que quiera adquirir para su arma. Entonces esos son aptos, ¿verdad? Ciudadano paraguayo mayor de edad. Es obligatorio, es decir, por más de que la persona diga tener entrenamiento, adquirió el arma en una empresa que también evidentemente le proporciona el entrenamiento. Necesariamente ustedes deben certificar que esa persona está entrenada. Así mismo, ¿verdad? Cada casa comercial o importador que tiene un comercio que vende armas tiene personales ya entrenados por la DIMABEL, quienes son nuestros representantes que tienen que hacer tienen que expedir el certificado de manejo seguro. Entonces para nosotros es fundamental, es necesario. Yo, Alexis Fabián Aveiro, compré mi arma. Tengo una 9 milímetros, certifiqué, argumenté cuáles son los motivos. Tengo la tendencia, porque la empresa que me vende esta arma de manera regular y legal se encarga de los procesos, salvo que yo decida, no, voy a irme yo solito a la DIMABEL a gestionar porque, bueno, eso implica un costo menos para mí. Tengo mi certificado, mi carnet de tenencia de arma. Ahora voy por más.
me siento inseguro, soy un comerciante. Miren que los agroganaderos son quienes más solicitan también la aportación de armas, además de los comerciantes. ¿Qué debo hacer? Debo llegar a la Dirección de Portación de Armas de Fuego de la Policía Nacional con mi carnet de tenencia, emitida por la IMABEL, y a partir de allí se establecen estos procedimientos. Formulario, la copia de la tenencia, copia de cédula, el certificado de antecedente policial y judicial, también su certificado de vida y residencia, certificado médico, psicológico, y también una foto, y también la justificación. En el caso de los comerciantes, tiene que presentar la copia del certificado de cumplimiento tributario y el RUC para su debido estudio. Y una vez comprobado todos esos requisitos, se emite un dictamen y una resolución de la jefatura y se le emite el carnet de portación al interesado. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso, comisario? Al momento de recibir las carpetas, en 8 días se expide el carnet de portación a los interesados. ¿Quiénes son los que más solicitan la portación? En este momento tenemos las personas físicas, serían más los comerciantes, y también en gran cantidad serían agricultores. Agricultores. Así mismo. La gente de estancias y ganaderos. Establecimientos ganaderos, en diferentes, ¿cómo sería? Ya sea diferentes modalidades, ya sea empresario, comerciante, de acuerdo a sus necesidades. La ley 4036 especifica justamente que para la aportación se le puede expedir hasta 2 permisos de portación de armas. Ya el tema de la tenencia es una situación diferente, no menciona el límite de armas que una persona puede registrar. Dentro de su recinto. Sí, eso no hay un límite, puede comprar inclusive más o puede acceder a más armas. Pero por 2 hasta 2 armas puede tener. Hasta 2. Es siempre debidamente justificada la solicitud de parte del interesado. Es muy interesante lo que decías, Aníbal, porque bueno, uno puede tener legalmente el arma o las armas que quiera, pero siempre que sean de uso civil. Claro. No podés tener un arsenal en tu casa. Por ejemplo, no un fusil, por ejemplo, no. Esa imagen que vemos ahí está. Es una arma de guerra. De uso exclusivo de las fuerzas públicas. Bueno. Portar puedo 2. Bueno, en conclusión, don César. Don César va a ser imputado por transgresión a la ley de armas y no se configura la legítima defensa funcional. Lamentablemente, por eso yo le decía, podés empatizar, podés comprender, pero no justificar porque no está establecido en la ley lo que él hizo. Antes de cortar, ¿usted tiene un arma? No. ¿Aníbal? No. En mi poder sería muy peligrosa. Tampoco, gracias. Junto a Rodrigo Mancuello. Hola, Rodrigo, ¿cuáles son las novedades en la capital del Alto Paraná? Buenas noches, Aníbal, buenas noches también a todos los compañeros y todos los televidentes. Bueno, la novedad es algo triste, lamentablemente. Tenemos que hablar de un funcionario de la Defensoría Pública de la ciudad de Presidente Franco que habría estado abusando sexualmente de su propia hija. Imagínense, el último episodio se habría dado en el 2018, cuando esta menor, que es su propia hija, ya tenía la edad de 12 años, justamente, de manera sistemática, aparentemente. Este hombre estaba abusando sexualmente de su hija. Finalmente, el día de hoy, el tribunal decidió la condena de 15 años para este exfuncionario de la Defensoría Pública de la ciudad de Presidente Franco. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la fiscal Vivian Coronel, que es la fiscal que estuvo a cargo de todo este proceso, y esto fue lo que nos dijo al respecto. Hemos concluido el juicio oral y público llevado a cabo en el marco de las tareas investigativas, un hecho de abuso sexual. El Ministerio Público ha podido demostrar en juicio la culpabilidad de la persona contra quien se formuló la acusación. Y bueno, también la pena solicitada, que fue la de 15 años, es la que el tribunal consideró también la pena justa a ser aplicada en este caso concreto. Y como representante del Ministerio Público nos sentimos bastante conformes con la pena aplicada en carácter de condena.
La víctima en todo caso era sistemáticamente abusada. Sí, conforme al resultado de las tareas investigativas se pudo demostrar y comprobar que efectivamente la niña en este caso fue abusada desde que, o sea, los abusos empezaron desde que ella tenía 6 años de edad. A la fecha ella ya es adolescente, estamos hablando de un abuso sistemático desde muy corta edad de ella, con la situación agravante, digo yo, en los términos propiamente, atendiendo a que la madre se habría trasladado a otro país a los efectos de buscar un mejor porvenir para la familia, y bueno, esta situación fue aprovechada por el padre lastimosamente para abusar de su pequeña en forma sistemática. Bueno, terrible el caso que estaba justamente mencionando la fiscal Vivian Coronel, que es la de la unidad especializada en estas cuestiones de abuso sexual en niños. Así que ya también este exfuncionario de la Defensoría Pública va a guardar reclusión por 15 años en la cárcel aquí en Ciudad del Este. Gracias, Rodrigo, muy amable, hasta luego. Hasta luego. Un episodio que se producía esta mañana cerca de las 5:30 aproximadamente, Barrio Obrero, específicamente sobre Novena y Antequera Muralla del Club Cerro Porteño, inclusive lugar en donde quedó impregnada la sangre de la víctima y un impacto de bala. La de la única bala que le atraviesa el tórax, le produce un orificio de salida e impacta contra el muro, como estamos observando en la imagen. De allí, el joven que salía de una fiesta, de un local bailable ubicado sobre la avenida Quinta, fue trasladado hasta el hospital de Barrio Obrero, posteriormente trasladado al hospital del trauma a raíz de la gravedad del caso, a raíz de la gravedad de las heridas que sufrió. De hecho, hasta el mediodía se encontraba con pronóstico reservado Juan de Jesús Ríos. Esta mañana conversábamos con la hermana, daba las circunstancias del hecho. Se desconoce la causa, pero aparentemente todos habían salido recientemente de esta actividad bailable, 5:30, un lunes de mañana, y aparece como principal sospechoso de haber perpetrado los disparos un guardia de seguridad, el guardia del Club Cerro Porteño, cuyos datos hasta ahora se desconocen en el sentido de que no pudimos conversar con la fiscala, no habló de la imputación, si es que fue o no trasladado hasta la comisaría jurisdiccional. A esta hora de la noche volvemos al lugar, nos encontramos en el sitio y Leila tiene todos los detalles. Leila, contigo, buenas noches. ¿Qué tal, Alexis? Y acá están los rastros de sangre que comentabas, los rastros de sangre, la sangre que quedó de este joven contra la pared y también el suelo aquí de la vereda de lo que son las inmediaciones del estadio del Club Cerro Porteño. Y aquí quedó. Este es el rastro del impacto del proyectil finalmente por el muro. Estas personas aparentemente venían por Antequera girando hacia este punto para continuar e ir hacia su vivienda, precisamente por la calle Antequera, hasta la zona del barrio Santa Ana. Un joven de 22 años es el que resultó baleado, y me voy a acercar aquí al comisario Sabino López para que nos comente un poco también qué se sabe de esta persona, de la persona también que disparó. Comisario, ¿cuáles son los datos que se tienen a esta hora? Buenas noches y gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, ya personal técnico y todo el equipo investigativo se encuentra en pos del hecho ocurrido, porque en principio ellos informaron que estaban viniendo hacia la zona Quinta por la calle Antequera y entre 5 a 6 personas, y supuestamente estaban tirando algunos cascotes, piedra, como es que estaban jugando. Y en un momento dado, al llegar acá, ellos escucharon el disparo y ya se cayó el joven al pavimento. Bueno, ante tal circunstancia se está solicitando cámara. Hay una solicitud formal ya de parte de la Fiscalía a la gente del Club Cerro Porteño referente al circuito cerrado para tratar de dilucidar cuál fue la circunstancia real del hecho. Porque no concuerda tanto que con el solo hecho de estar jugando entre todos, que una persona le esté disparando directamente.
Ahora, hay dos versiones según lo que nos está comentando, comisario, porque la versión que nosotros escuchábamos de la hermana de este joven es que ellos venían entre tres. La hermana, el joven herido y también otra hermana de ellos por este lado. Ahora usted nos habla de un grupo del cual formaba parte de este chico herido que estaban lanzando piedras. No, y esa es la versión también que nosotros pudimos recabar con otro integrante, ¿no? Un grupo reducido por eso. Entre ellos estaban entre 4 a 5 y otra persona que estaban viniendo de hacia atrás también. Esa es la versión preliminar que pudimos recabar con algunos integrantes de ellos. ¿Qué se sabe de esta persona, del joven de 22 años, comisario? Sigue estando bajo los cuidados médicos en el centro de emergencia médica. Ingresó, creo que fue operado el día de hoy y sigue también bajo los cuidados médicos. Es un joven que aparentemente ya cuenta con antecedentes también. Sí, tiene 22 años conforme al registro de informática de la policía, posee un antecedente del año 2019 por robo agravado. Se habla de que el episodio se dio cuando supuestamente se estaba dando un hecho de robo, de asalto supuestamente, y que salió un guardia del club y fue este el que realizó los disparos. ¿Qué se sabe también de la persona que hizo los disparos? También existe esa versión y por eso se convocó a todo el equipo investigativo de la policía para que se pueda esclarecer si fue una tentativa de robo o fue la otra circunstancia. ¿Podemos reiterar la identidad de este joven? Sí, efectivamente, Juan de Jesús Ríos, paraguayo, soltero, 22 años, domiciliado en 36 proyectada en México, zona baja. ¿Del guardia qué se sabe? ¿Ya tienen datos de él? Bueno, esa es una información que se recibió, que el supuesto autor tenía un porte de un personal de guardia de seguridad. Por esa razón se pensó que era del crucero porteño, pero no hay tal información certera. Por eso, reitero, otra vez se está recurriendo a los circuitos cerrados para verla, se puede cotejar y comparar con todos los datos que se está obteniendo. Para ver si efectivamente se trata o no de un guardia de seguridad. Sí, efectivamente, o lo contrario también, si fue una tentativa de robo agravado u otro caso. Gracias, comisario. A usted, señora. Gracias. Ahí está el comisario principal, Sabino López. Entonces, conociendo un poco los detalles, un poco más acerca de lo que tiene que ver con este tema, un joven que continúa internado, en principio fue trasladado al hospital de Barrio Obrero, posteriormente de urgencia hasta el hospital de traumas, mientras continúa su recuperación en ese sitio. Gracias, Leila, y por sobre todo es importante la aclaración que hacía el comisario con respecto al autor de este disparo. No se sabe, tiene el porte de un guardia, pero hasta ahora no se ha confirmado quién específicamente lo realizó, porque en principio se hablaba de que se trataba de uno del crucero porteño. Gracias, Leila. Hasta luego. Y el 30 de junio del 2020 se iniciaban las tareas para las obras civiles de maquinización del Añacuá, esto en la ciudad de Ayolas. Esta semana, con todos los avances y beneficios de esta obra, se celebra el tercer aniversario. Bohapy ari oyapohína kóvako araichaguaitepe ipotyjeraha oñemoañete hague peteĩ kierayvoty aretereíma itapykuéva uvo. Ayólape Paranaceri jyva hypyetéva ari oñemba'apoñepyrũ oñemaquiniza hag̃ua Añakuaa Central Hidroeléctrica Jasyretãme ojehykuavóva. Mbohapy año oñepyrũ haguépe omba'apokangue rupi arakue ha pyharépe 970 tapicha ko tembiapo okakuaa ha ojepysóma 30% rasa. Ko semestre peteĩ haryepýpe oñemog̃uahẽ irundy transformador elevador omba'apóva trifásikope. Ko juniope og̃uahẽ 32 camión renehe umi pieza guasu oñeikotevétava ojerurendy'apo hag̃ua. Ojeikuaaháicha umíva ojegueru opa hendágui vorei umi pytaguaretãgui. Ha péina rojepytasó gueteriko'ápe jahechápako erei reheromba'apokyrỹverei. Upéicha romante yeta ojehykuavóva Central Hidroeléctrica yguasuetépe ha ndojeporúiva gueteriko'ára peve hasypeve ojeporumíta ha upéicha marire ohesápe ombojajái ha omoakãrapy'áta ko ñane retã. Jasyretã niko ndaha'éi hidroeléctricante.